Hola, hoy vamos a meternos de lleno con algo que, nos guste o no, forma parte de la vida de casi todos. El IRPF, el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Pero la idea no es aprender a rellenar casillas, no. Vamos a ir mucho más allá. Vamos a desmontarlo, a verle las tripas, para entender su lógica de verdad, cómo está pensado y cuáles son sus reglas de juego de cara al 2025. Y es que esa es la cuestión, ¿verdad? Más allá del papeleo, ¿cuál es la lógica que hay detrás? ¿Cómo está construido el IRPF? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder construyendo el conocimiento pieza a pieza. Y para ello, aquí tenemos el plano, nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver qué personalidad tiene el impuesto. Luego, qué es lo que grava y dónde lo hace. Después veremos los 5 ladrillos con los que se construye. Veremos cómo se ordenan en 2 grandes cestas. Y para terminar, la pregunta del millón. ¿Quién tiene que pagar? Venga, pues vamos al lío. Empezamos por el principio. Para entender de verdad el IRPF hay que conocer, digamos, sus 3 rasgos principales, lo que define su carácter, su personalidad. El primer rasgo, y esto es fundamental, es un impuesto directo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues muy sencillo. Va directo a la fuente de la riqueza, al origen. Va a por la renta que generamos, a diferencia del IVA, que es indirecto. El IVA no mira lo que ganas, sino lo que gastas, lo que consumes. El IRPF es distinto, va directo a la capacidad económica que se tiene. Segundo punto, y es que es súper importante, es un impuesto personal. Y con personal queremos decir que no es una máquina de calcular y ya está, no es una fórmula matemática ciega. El sistema intenta, al menos lo intenta, adaptarse a la situación de cada uno. ¿Hay hijos? ¿Hay ascendientes a cargo? ¿Alguna discapacidad? Todo eso cuenta, y es precisamente este carácter personal el que permite que existan los famosos mínimos personales y familiares, y también abre la puerta a un montón de deducciones. Y vamos con el tercer rasgo, probablemente el que más debate genera. Es un impuesto progresivo. Y claro, al hablar de progresividad, a todos nos viene a la cabeza esa frase, ese miedo, esa leyenda urbana que dice: Pues mirad, hay que decirlo alto y claro, es falso. Completamente. Es, sin duda, una de las grandes leyendas urbanas del mundo fiscal. Y es clave, pero clave, entender por qué no es verdad. Vamos a imaginarlo como una escalera. Los ingresos que tenemos van subiendo los peldaños de esa escalera. El primer tramo de ingresos, los primeros peldaños, pagan el tipo más bajo. El siguiente bloque de ingresos sube al siguiente escalón y paga el siguiente tipo, y así. Lo importante aquí es que el tipo más alto, el del último tramo, solo se aplica al dinero que está en ese último peldaño, no a todo lo que hay debajo. Es decir, por ganar €1 más, nunca jamás se va a perder dinero. Simplemente ese nuevo euro pagará un poco más de impuestos, pero solo ese euro. Vale, ya tenemos clara su personalidad. Es directo, personal y progresivo. Ahora vamos al segundo punto de nuestro plano, su alcance. O sea, qué tipo de renta grava y dónde se aplica. Y aquí, ojo, porque llega a un concepto que a mucha gente le pilla por sorpresa, el principio de renta mundial. ¿Qué significa esto? Pues que si Hacienda te considera residente fiscal en España, tienes que declarar aquí todo, absolutamente todo lo que ganes en cualquier parte del planeta. Da igual, unos intereses de una cuenta en Alemania, el alquiler de un apartamento en Argentina, todo se tiene que declarar aquí en España. Claro, y aunque hablamos de un impuesto estatal, la realidad es que no es idéntico en todo el territorio. ¿Por qué? Porque una parte del IRPF está cedida a las comunidades autónomas. La recaudación es como un pastel que se reparte. Un trozo se lo queda el Estado y el otro trozo la comunidad autónoma donde resides. Y esa cesión tiene, por así decirlo, 2 poderes. Por un lado está la cesión normativa. Esto es súper importante, porque significa que las comunidades pueden cambiar algunas reglas, pueden tocar su parte de la escala, los tipos impositivos o incluso crear deducciones nuevas que solo se aplican allí. Y por otro lado está la cesión recaudatoria, que es simplemente recibir su parte del pastel. Y claro, esta combinación es la que explica por qué pagar el IRPF en Madrid no es lo mismo que en Cataluña o en Extremadura. Muy bien, ya sabemos la personalidad del impuesto y dónde se aplica. Ahora toca ver de qué está hecho. ¿Cuáles son los ladrillos con los que se construye la base de este impuesto? Son 5 tipos de renta diferentes. A ver, estos son los 5 ladrillos básicos. El primero, el más conocido, los rendimientos del trabajo, o sea, el sueldo. El segundo, los rendimientos del capital, como intereses o alquileres. El tercer ladrillo, los rendimientos de actividades económicas, el de los autónomos. El cuarto, las ganancias y pérdidas patrimoniales, por ejemplo, al vender acciones. Y el quinto, que es un poco más raro, las imputaciones de rentas, donde la ley presume que has ganado algo aunque no hayas visto un euro, como por tener una segunda vivienda vacía. Pero, ojo al dato, porque cuando hablamos de rendimientos del trabajo la cosa es más amplia de lo que parece. No es solo el dinero que entra en la cuenta, aquí también entra lo que se llama retribución en especie.
¿Qué es eso? Pues si la empresa te pone un coche que puedes usar para fines personales o si te paga el alquiler, todo eso, a ojos de Hacienda, es salario y tributa como tal. Ok, ya tenemos los 5 ladrillos. ¿Y ahora qué? ¿Se mezclan todos juntos? Pues no. La ley los mete en 2 cestas distintas y lo hace para poder aplicarles impuestos de manera diferente. Y esta separación en 2 cestas es una de las claves de todo el impuesto. Fijaos, por un lado tenemos la cesta de la base general. Ahí va casi todo, los sueldos, los alquileres, los ingresos de los autónomos, y por otro, la cesta de la base del ahorro, donde metemos los intereses, los dividendos, las ganancias por vender acciones. ¿Y por qué es tan importante esta división? Porque cada cesta tiene su propia tarifa, y como norma general, las del ahorro suelen ser más bajas. Pero cuidado, porque no todo ingreso acaba pagando IRPF. Y aquí hay que entender 2 conceptos, no sujeto y exento. Pensemos en un partido de fútbol. Una renta no sujeta, como una herencia, es que ni siquiera está jugando el partido del IRPF. Es de otra liga, de otro impuesto. En cambio, una renta exenta sí que está en el partido. Es gol, pero la ley, que es el árbitro, dice, he visto el gol, pero por la razón que sea no lo subo al marcador. El gol existe, pero no cuenta. Un ejemplo perfecto de esto es la indemnización por despido. La parte que la empresa está obligada a pagar por ley está exenta. Es un gol que no sube al marcador. Pero hay un límite, y es un límite importante, 180.000 euros. Cualquier euro que se reciba por encima de esa cifra, ese sí que tributa. Y otro ejemplo muy conocido de renta exenta son las prestaciones por maternidad y paternidad. Pero curiosamente, esto no siempre ha sido así. Antes sí que tributaban. Tuvo que ser el Tribunal Supremo en 2018 el que cambió las reglas del juego, entendiendo que el objetivo de esa ayuda era proteger a la familia. Fue una decisión con un impacto social tremendo. Bueno, pues nuestro edificio fiscal ya va cogiendo forma. Tenemos la personalidad, el alcance, los ladrillos, las cestas. Nos falta el último elemento, pero quizá el más importante. ¿Quién tiene que vivir en esta casa? Dicho de otra manera, ¿quién es contribuyente del IRPF? La clave de todo está en un concepto, la residencia fiscal. Y para saber si alguien es residente fiscal en España, la ley usa varias pruebas. La primera, y la más conocida, es puramente matemática. Haber permanecido en territorio español más de 183 días en el año natural, es decir, más de la mitad del año. Claro, pero ¿qué pasa con la gente que viaja muchísimo y a lo mejor no llega a esos 183 días? Para eso está la segunda prueba, que no es de contar días. La ley dice que también es residente quien tenga aquí, en España, el núcleo principal de sus actividades o intereses económicos. El ejemplo clásico es el de un directivo que está siempre de viaje, pero su familia vive aquí y el centro de operaciones de sus negocios está aquí. Pues esa persona, para Hacienda, es residente fiscal en España. Así que, en resumen, hemos visto que el IRPF es mucho más que un formulario. Tiene su propia personalidad, es directo, personal y progresivo. Funciona como una escalera, no como una guillotina, y su alcance es mundial para los residentes. Pero la división más reveladora es la que hace entre las rentas del trabajo y las del ahorro, metiéndolas en cestas con reglas distintas. Esto nos deja una pregunta final. ¿Qué nos dice esta diferencia de trato sobre qué actividades económicas decide nuestra sociedad a través de la ley proteger o fomentar más que otras? Ahí queda la reflexión. Gracias por acompañarnos.